Se acabó el silencio. La iglesia está en peligro como nunca y lo que está sucediendo podría cambiarlo todo para siempre. Hay un movimiento oscuro que se arrastra dentro de los muros sagrados y pocos se atreven a hablar de ello. Pero hoy todo será revelado. Quédate con nosotros, lo que descubras te dejará sin palabras. Empecemos por aquí. Estamos en el periodo de las 4 temporadas de otoño, un tiempo de oración, ayuno y penitencia que tradicionalmente se observa los miércoles, viernes y sábado de cada trimestre. Cada estación tiene sus 4 temporadas y ahora nos encontramos en las del otoño. El arzobispo Vigano tiene un mensaje importante sobre este tema que nos ayudará a explorar las cartas que les presentaré hoy. Las 4 temporadas de otoño representan un momento privilegiado para la iglesia y para los fieles. Es una oportunidad de oración y ayuno para invocar la bendición del Señor sobre las cosechas, los frutos de la tierra y sobre las vocaciones. Este año en particular, Mons Vigano pidió a los fieles combinar estas intenciones generales con una oración especial de reparación por la infidelidad de la jerarquía eclesiástica. El objetivo es que la Divina Majestad pueda salvar a la Iglesia y a las almas en este tiempo de gran apostasía. Aunque la Iglesia ya no impone formalmente el ayuno de los 4 temporadas, eres libre de elegir si observarlo o no. Esta es una opción disponible para aquellos que sientan el deseo de unirse en oración y penitencia, y aún puedes hacerlo los viernes y sábados. Pasemos a la actualidad. Hay un sacerdote valiente que lo arriesga todo para decir la verdad. Sus palabras denuncian un proyecto preocupante, un ataque desde dentro que podría destruir los cimientos mismos de la Iglesia. El sacerdote en cuestión es el padre Joachim Immal, un supuesto sacerdote diocesano austriaco. Esto significa que, tarde o temprano, alguien de arriba podría intentar detenerlo, como una especie de ira divina. El padre Immal pinta un cuadro muy claro de la situación actual, y una de las cartas que compartiré menciona una profecía bastante preocupante de la beata Ana Catalina Emmerich. Esta profecía habla de un futuro oscuro para la Iglesia, haciendo referencia a una institución llamada Iglesia de los Monos, una especie de versión falsificada de la verdadera Iglesia de Cristo. Esta iglesia sinodal parece ser lo que Emmerich pretendía, y creo que es importante recordar lo que nos enseña esta profecía. Pero volvamos a la primera de las cartas del padre Immal. Aquí se centra en una figura central de la iglesia actual, el Papa Francisco, a quien describe como el Papa Negro, el Papa que está dañando a la iglesia. Curiosamente, aunque critica duramente al pontífice, el padre Immal no niega su legitimidad como Papa. Explica que aunque muchos lo consideran ilegítimo, no ve ninguna razón concreta para hacerlo. De hecho, subraya que Benedicto XVI reconoció públicamente a Francisco como su sucesor y que ninguno de los cardenales presentes en el cónclave cuestionó su elección. Sin embargo, Immal admite que la validez del proceso electoral para un papa no ha sido cuestionada por muchos durante siglos, y esto, en sí mismo, es una señal devastadora y alarmante de división interna. Aunque Francisco es legítimo, polariza y divide a la Iglesia mucho más profundamente de lo que nadie podría haber imaginado. En la segunda carta, el padre Immal profundiza en el concepto de división dentro de la Iglesia, afirmando que si bien el Papa Francisco es un papa legítimo, su figura es una de las más controvertidas de la historia. Su liderazgo no representa un garante de la unidad de la Iglesia, sino más bien un elemento polarizador que crea profundas fracturas. Según Immal, este es un problema aún mayor que la posibilidad de que Francisco haya sido elegido ilegalmente. Según Immal, una de las decisiones más dañinas y controvertidas del pontificado de Francisco es el nombramiento de Víctor Manuel Fernández como jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández, conocido por sus posiciones heterodoxas, fue el primer prefecto del culto sospechoso de herejía incluso antes de su nombramiento oficial. Esta elección, entre otras similares, representa uno de los muchos puntos de ruptura que Francisco intenta establecer para que, después de él, la Iglesia sea profundamente diferente de la del pasado. Immal sostiene que el verdadero objetivo de Francisco es una nueva iglesia, una iglesia sinodal que se distancia de la fe revelada y de la tradición sagrada.
En este sentido, describe el pontificado de Francisco como el peor escenario posible en el trono de Pedro. Un claro ejemplo de esta deriva es el documento herético Amoris Laetitia, impulsado por Fernández y aprobado por Francisco, que apoya la bendición de uniones y relaciones irregulares que no se ajustan a la doctrina católica. El padre Immal afirma que aunque Francisco es un papa legítimo, también es el papa que está destruyendo la Iglesia desde sus cimientos. Se ha embarcado en un camino que busca transformar a la Iglesia en algo profundamente diferente de lo que Cristo estableció, y sus decisiones están reñidas con el magisterio y la doctrina tradicionales. En la tercera carta, el padre Immal se centra en presentar un nuevo rito masivo para el Amazonas, una celebración que, según él, incluirá elementos paganos de las culturas indígenas. Esta preocupación es particularmente significativa si consideramos que el propio Papa Francisco ha buscado limitar cada vez más la celebración de la misa tradicional en latín, el rito que ha constituido la forma primaria de la liturgia romana durante más de 1005 años. Immal se pregunta, ¿tiene realmente el Papa el poder de crear un nuevo rito de la misa o de prohibir el antiguo rito? Su respuesta es un rotundo no. Aunque algunos teólogos modernos sostienen que el Papa puede hacer lo que quiera en materia litúrgica, Immal rechaza esta opinión. Afirma que ningún Papa, ni siquiera Pío V, que reformó el misal después del Concilio de Trento, inventó la misa, más bien, se ha desarrollado orgánicamente bajo la guía del Espíritu Santo desde los primeros siglos de la Iglesia. Por esta razón, la liturgia no puede ser considerada una ley humana que pueda ser modificada a voluntad, incluso por un papa. Según Immal, tocar el carácter sagrado de la misa equivale a exceder los límites del poder papal. Ningún papa se habría atrevido jamás a inventar un nuevo rito o prohibir el antiguo hasta que Pablo VI estableció el Novus Ordo en 1969, con todas las desastrosas consecuencias que siguieron. Francisco, con sus restricciones a la misa en latín, se sitúa en continuidad con Pablo VI, pero lo hace de manera aún más agresiva, tratando el rito tradicional como algo tóxico y que debe prohibirse. Immal recuerda que ningún sacerdote puede ser obligado a celebrar el Novus Ordo y que a nadie se le puede prohibir celebrar la tradicional misa en latín, porque ésta sigue siendo el verdadero corazón de la liturgia romana. La misa antigua ha sido establecida para siempre y ninguna autoridad humana, ni siquiera un papa, tiene poder para alterarla o destruirla. Immal invita, por tanto, a fieles y sacerdotes a resistir estos cambios litúrgicos impuestos desde arriba, porque solo la misa tradicional refleja plenamente la fe católica transmitida por los apóstoles. En la cuarta carta, el padre Immal aborda un tema aún más profundo y controvertido, la idea de que el Papa Francisco está tratando de crear una nueva religión. Según el sacerdote, esto se desprende claramente de sus acciones, que se desvían claramente del fundamento de la fe católica. La introducción de elementos sincréticos, como los ritos paganos en las celebraciones de la Iglesia, y su continuo intento de adaptar la fe católica al mundo moderno, son signos de esta transformación. Immal se refiere a una decisión reciente del Papa Francisco de anunciar que todas las religiones conducen por igual a Dios. Esto representa para él la culminación de una serie de gestos y declaraciones que contradicen abiertamente la doctrina católica, como el beso de la mano de un conocido prelado en Yakarta, un gesto que muchos han interpretado como una señal de sumisión a un no creyente. Visión católica. Según el padre Immal, esta afirmación de Francisco representa un punto de no retorno, porque va en contra de las mismas palabras de Jesús: nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. En este sentido, acusa a Francisco de ser el primer papa que niega la obra redentora de Cristo, gesto que lo califica de papa negro. Pero lo que hace aún más grave la situación, según Immal, es el hecho de que Francisco no está solo. Muchos obispos y cardenales, como Víctor Manuel Fernández, apoyan su programa y están dispuestos a continuar por este camino incluso después de su pontificado. Immal concluye su carta afirmando que, aunque pueda resultar difícil de aceptar, la verdad suele ser compleja. Aunque Francisco es el papa legítimo, el daño que está infligiendo a la Iglesia es enorme, lo que hace que su liderazgo sea particularmente peligroso.
Su influencia es tal que incluso después de que termine su papado, sus reformas e impactos seguirán dando forma a la Iglesia, dejando atrás una Iglesia oscura, muy diferente a la Iglesia de Cristo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.